y quise entrar después de la grabación, pero cuando lo descargaba creo que tenía un problema porque no me dejaba reproducir el video. No sé si sea problema del Teams o... Mm, si no te deja reproducir, debe ser por Teams, pero está raro. Déjame checarlo porque no lo descargué, entonces deja de descargarlo y ver si lo puedo subir para que ustedes lo puedan checar. De hecho, normalmente directamente ya podrían, pero sí está raro lo que te pasó. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy con la retroalimentación del teorema fundamental del cálculo. Vi que tenían problemas en entender la parte del teorema en sí. Entonces vamos a repasar esta partecita del teorema fundamental del cálculo. ¿Pueden ver mi pantalla o no? Todavía no. No. Aún no. Muy bien. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Una primera, con respecto a la derivación o ver a la función como, mejor dicho, ver a la integral definida como una función. Recuerden que la integral definida es un número. Sin embargo, si mis dos extremos y el extremo superior, le pongo una variable, entonces ya se vuelve con extremo variable y por lo tanto puede representar una función. En ese sentido, tenemos que, y de hecho ya hemos trabajado con eso la unidad pasada, era que si yo tengo una función g de x igual a x de f de t de t, noten que cuando yo pongo f de t de t, acá, no estoy con respecto a x, sino la x o la función está con respecto a la variable superior, o sea, al límite superior. O sea, digamos que es un intervalo que va a estar variando. Si me deja escribir. No. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que mi g de x, esa va a ser mi función y esa es la que quiero derivar. Entonces, si yo derivo esta función en términos de, digamos, el área bajo la curva, lo que me va a dar es la función de adentro evaluada en el valor de la variable, o sea, me va a dar una función. Y aquí está la forma, ¿no? Aquí tenemos, dice, esta que tenemos acá, dice g' de x igual a f de x. Esa es la parte, digamos, más sencilla. Después, para los ejercicios, pues vamos a ver que este extremo no necesariamente va a ser, digamos, una x. Puede ser h de x, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Bueno, como me están pidiendo una demostración, siempre en una demostración, tengo que ver, esta es mi tesis, lo que me piden demostrar. Entonces, bueno, vamos a ver quién es G'. O sea, si quiero encontrar G', pues vamos a ver quién es G'. Según la definición de derivada, la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a ser g de x más h menos g de x entre h. Esto es por definición de la derivada de una función. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver quién es esta expresión. Entonces empezamos con la primera parte, la parte de arriba, la diferencia de quién es g de x más h menos g de x. En términos de cómo se define la hipótesis. Entonces la hipótesis me dice que se define, voy a quitar esto un momentito,
De hecho, eso me comentaban, como se envió en Word, pues a lo mejor escribir dentro del recuadro se complicaba, pero es que porque lo había hecho para presencial, entonces ahí ya era más sencillo con lápiz. Ok, entonces aquí sería la integral. La integral, como es g de x más h, sería a x más h. A x más h de f de t de t. Voy a copiar lo que tengo acá. A f de t de t. ¿Ok? Y a esto le voy a restar la de g de x. La de g de x es tal cual la que tengo aquí. Ya que tenemos esta parte, bueno, ¿qué quiere decir? Digamos, esta resta. O sea, esta resta, si yo tengo, a ver si puedo dibujar. Vamos a poner una presentación. Ok, yo tengo esta expresión. Yo quiero saber cuánto es la derivada de la función. La derivada es el límite cuando h tiende a 0, en este caso g de x más h, menos g de x más h. Y ya tengo que g de x más h es la integral de a x más h de f de t de t. Integral de a x de f de t de t. Si hacemos la resta de g de x más h, voy a tener la integral de a x más h de f de t menos la integral de ax de f de t de t. Esta es una propiedad de las integrales. Si yo, por ejemplo, aquí tengo x y aquí tengo x más a, vamos a decir, por aquí tengo a, y yo tengo una función, entonces me está diciendo que si yo tengo de a x más h, perdón, aquí veis h, de ax más h, y le quito de ax, le quito esto, entonces me va a quedar esta región. Es decir, esto va a ser igual a la integral de x a x más h de f de t de t, que es lo que está en su demostración. ¿Sí? Aquí dice, expresa lo anterior en términos de tres integrales, en las que una de ellas sea x y x más h. Ok. Ahora vamos a ver eso en términos de las tres integrales. O sea, aquí ya tenemos esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las tres integrales que ustedes encontraron? Sería la G de X y más H G de X, ¿no? Sería, ajá, la integral, ¿de dónde a dónde a dónde? ¿Cuáles serían las tres integrales? Este es de a a x, este es de x a x más h. Aquí podría haber dos, ¿no? ¿Cómo lo hago como tres integrales?
Ah, yo lo tengo que es la integral de a x más h menos la integral de a x, que es igual a... Ah, sí, un momento, tengo algo mal aquí. Acá, ¿no? Ah, sí, eso. Ujú. Sí, porque o sea, si yo paso esto de este lado, me queda cero, igualado a cero, pero la idea no es esa. La idea es que puedan expresar eso en términos de tres integrales. Ok, creo que tuve mal esa parte del documento. Ujú. Por ejemplo, podría ser una suma. O sea, en lugar de una resta, sería sumar algo. No sería la integral de a a x f de t diferencial de t más la integral de x a x más h f de t diferencial de t, esos dos en paréntesis, Ujú. menos la integral de a x f de t diferencial de t. Vamos a ver. Tenemos que es la integral de a x es esta, más la de x a x más h, muy bien. A esto me daría, digamos, toda la integral completa. ¿Okay? Y a esto le voy a restar la de ax. Uh-huh. ¿Sí? Se va, se va, y me queda la de x a x más h, que es esta la que tengo aquí. Ok, sigamos a ver qué más. Muy bien. ¿Qué resultado te da operar las tres? Pues x a x más h. Entonces, dice, ¿qué me daría esta razón? Pues si ya tengo que esta razón sería la integral de x a x más h, f de t, todo entre h. Eso me daría esa razón. Ok. Dice, ahora apliquemos el teorema de valor medio y el teorema del mínimo de f de x en el intervalo x más h. Podemos aplicarlo porque f de x es continua y h es distinto de 0. Ok. Si el teorema de valor medio dice que si yo tengo una función f de x, o sea, si tengo un valor, bueno, aquí les dan, ¿no? Un valor C1 entre x y x más h, tal que f de C1 es m, que es el valor máximo entre x más h. Entonces, ¿qué pasa? Y también pasa esa misma, digamos, hipótesis con el teorema. Y también pasa de que existe un C2 que pertenece a x más h, tal que f de C2 es m minúscula el valor mínimo. Ese teorema de valor medio es el teorema de valor medio de una función derivada, y no el teorema de valor medio para integrales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una función continua, esta es una función continua. Aquí tengo un punto, bueno, en este caso vamos a poner que es x, y aquí x más h. Dice que toda función continua va a estar acotada por un valor mínimo y un valor máximo. Siempre en ese intervalo, siempre va a haber un valor mínimo. Aquí físicamente estoy viendo que es este puntito. Entonces digamos que aquí, ay, okay. Entonces digamos que este va a ser mi valor mínimo. Y dentro de este intervalo
Bueno, aquí tiene 2, ¿no? Pero va a tener al menos un valor máximo. ¿Sí? Entonces dice que si yo tengo una función, como esta, que es continua en el intervalo x más h, o sea, esta función x más h, f de t es continua, entonces va a estar acotada por un valor mínimo y por un valor máximo. Bueno, no esta función específicamente, ¿no? Esta. Ahora, si yo le aplico la integral, sí, hay una propiedad que dice que si yo tengo valores en desigualdades, yo puedo aplicar la integral. Entonces, se conserva la desigualdad. Ahora, esta es una constante, por lo tanto va a ser la constante por la longitud del intervalo, que es x más h menos x, o sea, h. Y aquí va a ser m por h. Ahora, si divido todo entre h, prácticamente me está quedando esto que tengo aquí. Ahora, para que sea completamente G', tendría que yo aplicar el límite. Pero bueno, hasta aquí ya estamos. Voy a ponerlo. M menor o igual que la integral de x más h, f de t, dt. Menor o igual que m. ¿Ok? Hasta ahí ya estamos con el valor de la integral, que la integral está acotada por un valor mínimo y un valor máximo. Que dentro de la actividad, digamos, aquí, en este cuadro que tengo acá, era poner, digamos, lo mismo de aquí arriba, pero para mínimo. Entonces aquí dice, entonces, f de x está entre dos valores desiguales. Aquí sería poner m minúscula menor o igual que f de t, o f de x, bueno, f de t para no revolver, ¿no? F de t menor o igual que m mayúscula, perteneciendo a x más h. Entonces, por el teorema de valor medio, aquí vamos a colocar las integrales, que es lo que teníamos allá. Y me va a quedar m, aquí abajo va a ser sin la integral, o sea, ya con la propiedad que sería m por h y m mayúscula por h. Si h es mayor que 0, que es lo que hicimos, y dividimos todo, nos va a quedar esta expresión. ¿Por qué? Porque h es distinto de 0. Y entonces podemos dividir entre ese, y aparte porque es positivo, no altera la desigualdad. Aquí también dice que la expresión también se vale para h negativo. Sí se vale, solo que las desigualdades nos van a quedar al revés, pero va a ser la misma contención. Ahora sí, apliquemos el límite. Aplicando el límite. Y ahorita viene la magia. Si aplicamos el límite cuando n tiende a h tiende a 0, ¿no? Ya lo dividí todo entre h. Me faltó el h aquí. Ok, ¿para qué lo estoy haciendo? Para que me quede G'. Ahora, ¿qué pasa con esta parte que tenemos aquí? Algo muy interesante es el intervalo que estamos trabajando. Si observan, es un intervalo muy pequeño, ¿no? X más h son intervalos muy pequeños. Entonces dice, si yo tengo una expresión aquí f de C1,
entre x y x más h, me va a quedar que va a ser, digamos, por ejemplo, f de C1 va a tender a qué valor. Pues si S1 está aquí y h tiende a 0, en algún momento C1 va a tender a x. Por lo tanto, f de C1 va a tender a f de x. En el caso de C2, también va a tender a x porque es un valor que casi se está pegando, ¿no? Entonces, f de C2 también va a tender a x. Entonces, aquí en mi teoremita de valor medio, si lo sustituimos con los valores, en este caso, m minúscula y m mayúscula, tenemos para el teorema o para el ejercicio que les di, este me parece que era C2 y este era C1. El menor C2 es el menor, ok. Entonces, si este es C2, este es F de C2, ¿no? Este es F de C1. Entonces, si C1 tiende a X, F de C1 tiende a F de X. Porque este valor está tendiendo casi a 0. O sea, esto está muy pegado. Igual, si C2 tiende a X, F de C2 tiende a F de X. Por lo tanto, al aplicar aquí el valor, voy a ponerlo así, límite cuando h tiende a 0 de f de C2 menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de esta integral, de la integral de x a x más h f de t entre h menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de f de C1. Entonces, esto me va a dar f de x. Y este de aquí también me va a dar f de x. Y hay un teorema que se llama el teorema del sándwich, que si yo tengo un valor aquí entre uno mismo, entonces lo de adentro, que es el límite, cuando h tiende a 0, de la integral de x a x más h f de t entre h, va a ser igual a f de x. Pero esta es la definición de la derivada g' de x. Entonces g' de x va a ser igual a f de x, digamos. Ay, perdón, estoy buscándoles. Ok. Entonces, eso es con respecto a la demostración de la primera parte del teorema fundamental del cálculo. En términos de ejemplos o de ejercicios, pues hay varios, ¿no? Uno era el que nos comentaba por ahí Isabel, sobre, por ejemplo, la concavidad, ¿no? El detalle es derivar. Entonces, voy a ver un ejemplito con respecto a esta demostración. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la demostración? Para que no vean que es un truco o es magia, ¿no? O, por ejemplo, en prepa seguro les enseñaron a usar el teorema y ni siquiera sabían qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Lo estaban viendo como una técnica. Entonces, por eso, aquí un ejercicio del teorema fundamental del cálculo. Vamos a buscar uno que asuste. Aquí hay un montón, ¿no? Pero vamos a agarrar el más feo que vean. ¿Cuál quieren que hagamos de todos los que están aquí? De la B a la M. L. E, ok.
se ve así. Ahí está. El E me dice, tengo la integral de f de x, haya f' de x. ¿Okay? Utilizando el teorema fundamental del cálculo. Algo muy importante de su hipótesis, que la función de adentro, o sea, la función tiene que ser continua en el intervalo. ¿Sí? Y parece que sí, es una función continua. Entonces, para derivar, lo que se tiene que hacer, según el teorema fundamental del cálculo, es solo copiar, o sea, es como eliminar ese integral y solo copiar la función de adentro. Ahora no la puedo copiar igual, ¿no? T más 1, porque la función está con respecto a x. Y algo muy importante en el teorema fundamental del cálculo es el límite superior. Este no importa qué valor sea, puede ser cualquier valor numérico. El que importa es la variable. Entonces aquí me quedaría x cuarta más 1. Esa sería la respuesta. ¿Okay? Ahora, lo que les comentaba con respecto a algo que, y si no tiene x específicamente como este, tiene seno de x. Si tiene seno de x, pues el teorema solo me lo decía para x, ¿no? Sin embargo, este teorema se puede extender. Si yo tengo la integral de a h de x, ¿no? Este es g de x. Si yo tengo a h de x de f de t, su derivada, como toda regla de la cadena, va a ser la función evaluada en la expresión que tengo aquí por la derivada de lo de adentro, que sería h' de x. Entonces, para este ejercicio, mi derivada va a ser raíz de seno de x por la derivada de seno, que es coseno de x. ¿Qué pasa si tengo un valor entre los dos como este? Que tiene dos variables en x. Pues lo puedo separar de x a, según hay una propiedad, de 4t más 1 de t, más la integral de a x más 2 de 4t más 1 de t. Pero mi teorema dice que la variable tiene que estar en el límite superior. Entonces lo volteamos, pero cuando volteamos hay una propiedad que dice que sí puedes voltear tu integral, pero hay que ponerle un menos. ¿Okay? Y ahora sí podemos derivar esta función. La derivada va a ser menos 4x más 1 más 4, y en lugar de t voy a poner x más 2 más 1 por la derivada de x más 2, que es 1. Y ya solo arreglo. Menos 4x menos 1 más 4x más 8 más 1. 8. Sí. Y hay veces me van a pedir no solo hacer el teorema como aquí, sino, por ejemplo, que al derivar yo haga algo, a lo mejor un máximo, un mínimo, una concavidad, una ecuación puede ser, ¿sí? Que necesite
utilizar ese teorema. Vamos a ver si tengo por aquí un ejercicio de ecuación. Aquí tengo un ejercicio, pero de derivación, que se comprueba por derivación que la fórmula es correcta. Entonces, si quiero comprobar por derivación, no quiere decir que yo voy a resolver esta integral para ver si me da esto, sino al contrario, tengo que derivar esa expresión. Tengo que derivar esta integral, ¿no?, para comprobarlo. Entonces, si yo quiero derivar esa integral, ay, pero no tiene las... No aparece. Bueno, sí podría, ¿no? Solo es derivar la función. Pero no estoy aplicando aquí el teorema, me faltan las constantes. A ver, vamos a ver otro. No, estos son muy típicos, o sea, muy solo de encontrar cómo derivar. Ok, ¿dudas del Webworld? De esta parte. Yo tengo bastantes. A ver, Miguel, ¿puedes compartir? Había un ejercicio en especial, maestra, que me confundían bastante, sobre todo sobre los máximos y los mínimos, porque te pedía hallar el máximo de la manera local de una variable. No entendía cómo hacerlo. Me comentaron mis compañeros que tenía que derivar dos veces y luego encontrar lo que es la derivada para encontrar las raíces y luego aplicar ahí en el intervalo para encontrar dónde la pendiente de la función es positiva y donde sea positiva pues está creciendo. La verdad eso no me quedó nada claro. Ah, ok, mira, esa parte es digamos, de cálculo diferencial. Ahí es donde a lo mejor van a tener un poquito de conflicto recordar. Por ejemplo, si me piden un máximo, lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? O sea, derivo igual a 0 y encuentro los puntos críticos. Ya que encuentro los puntos críticos, divido mi recta numérica con esos puntos y evalúo valores antes y después, y en donde crece y decrece, o sea, crece, sube, decrece, baja, hay un máximo. O decrece, crece, hay un mínimo. Entonces, esa es una parte, o como la que vimos la sesión pasada, que era una concavidad, ¿no? O sea, no solo era derivar con el teorema, sino volver a derivar, igualar a 0 y hacer el mismo procedimiento, ¿no? Ver valores antes y después y y ver cuál es el signo, o sea, cuál es el signo del intervalo para saber la concavidad. ¿Tienes algún ejemplo para que hagamos del Webworld? No lo tengo descargado, pero si me da chance ahorita lo busco. Sí. ¿Alguien más tiene otra duda en lo que Miguel nos muestra el ejemplo? Yo tuve duda de un ejercicio, era el número 4 acerca de localizar unos puntos. Creo que era la suma. Si quiero ahorita busco. Ok, nos muestras, a ver. ¿Me podría dar permiso para compartir? Sí, Dice que ay, perdón, es que te mandé es que me dijeron que está mejor mandarlos como asistentes, pero no creo. Eres Raimundo, ¿verdad? sí. A ver.
vendría siendo este. El 4X, ¿no? ¿Así es? El que está en la izquierda. Ah, ok. A ver, deja de copiarlo. Déjalo ahí un momentito. Ok. Ahí bien, ya lo tengo. Voy a compartir mi pantalla. Claro. Muy bien. Dice, sea f de x una función por partes. Si dibujamos esta función, como está aquí, tenemos que para las... Vamos a poner aquí así. Está menos 4, 1, de 1 a 5 y de 5 para adelante. Entonces, de menos 4 para atrás es la recta y igual a 0. Es esta. De menos 4 a 1 está por aquí. Aquí así y aquí bolita blanca. Aquí supongo que es bolita blanca. Okay, aquí bolita negra. Y de 1 a 5 está por acá. Bolita negra. Y... Ay, perdón. Si se ve un poquito chueco. Ok. Bueno. Y de 5 para adelante otra vez 0. Okay. Esta es la función. Y g de x es la integral que va de menos 4, o sea, aquí, para adelante. Este siempre va a ser para adelante, o sea, de menos 4. Va a ser todo esto. Para adelante, ¿ok? Entonces dice, determina el valor de cada una de las siguientes. ¿Quién es g de menos 8? G de menos 8 va a ser la integral de menos 4 hasta menos 8 de la función que tengo. Entonces, de menos 4 a menos 8 va a ser este rectángulo que tengo aquí, que es de base 5 y altura es de menos 4 a 4, ¿no? Aquí es 4. Entonces, 5 por 4, esto vale 20. Y esto vale 4 por 5, 20 también. Entonces, aquí debería ser 40. No, 0, ¿no? Porque si vale lo mismo, y de esta área en adelante, o sea, si aquí está 8, esto va a ser 0. De menos 4 a menos 8. Ah, perdón, estoy confundida. Me dice a menos 8, ¿no? Entonces, de menos 4 a menos 8 está complicado así. Entonces, es menos la integral del menos 8 a menos 4. Ahora sí, de menor a mayor, de f de t de t. Pero de menos 8 a menos 4 es 0. No hay nada ahí. Ahora menos 3, haces lo mismo. O sea, te va a quedar de menos 4 a menos 3, f de t de t. Entonces, de menos 4 a menos 3 es este, que es base por altura, o sea, 4. A 2 sería de menos 4 a 2. G de 2. De menos 4 a 2. De menos 4 a 2. Aquí son 20. Y aquí son 2 por 5, ¿no? No, 1, ¿no? Porque hasta aquí es 20.
Y de 1 a 2 es 1 por 5, 5, menos 5. 20 menos 5, 15. A 6 son 2, 2 por 5, 10. 20 menos 10, 10. Ahora lo que tú comentas, el máximo absoluto de la función g de x. Ok, lo que estoy viendo aquí es f, ¿sí? G de x es otra cosa. G de x es una función que va de menos 4, o sea, ahí empieza y sigue. Entonces, cuando va de menos 4 a 4, o sea, de menos 4 a menos 4, vale 0, ¿no? Si es de menos 4 a 1, que está por aquí 1, dijimos que vale 20. Si está en menos 8, 0, 0. Si es de menos 3 aquí, vale 4. Si llega a 2, baja. Baja a 15, porque aquí llegó a 20. En 2 llegó a 15. Estoy haciendo esto. Este es mi g de x. De hecho, va a llegar a 0 cuando esté en 5, ¿no? Y ahí va a seguir 0. Entonces, si me piden el máximo absoluto, es el punto más grande al cual puede llegar. ¿En qué valor va a llegar al punto más alto? Pues cuando solo se le sume. Se le suma, se le suma, se le suma, es un valor máximo, ¿no? Entonces, en x igual 1 y el valor máximo que va a encontrar es 20. Si podrías ayudarte de una graficadora para f cuando... Ajá, para tus respuestas, ¿no? Pero no es necesario, o sea, basta con estos valores y vas considerando la función. Entonces, tu valor máximo sería 1. Este está interesante porque, digamos que si tú lo quieres hacer gráficamente, o sea, si tú quieres derivar, te va a quedar todo 0, ¿no? O sea, si tú quieres derivar esta expresión o hacerle algo, pues no te queda. O si quieres meterle la variable, tampoco puedes, porque son constantes todas. Entonces, estas son como de análisis, de poder entender cómo se está comportando la función integral, ¿no? Cuando tienes una variable en el extremo del intervalo. No sé si con esto respondí tu duda. Sí, solamente era lo de el inciso E del absoluto máximo de g de x. Ok. Ya con eso ya lo logré entender. Muy bien. Muy bien. Encontré. Yo ya encontré el ejercicio, maestra. ¿Me compartes, por favor? Es me ayudaron a hacerlo y fue como logré más o menos entenderlo, pero no entendí muy bien el por qué. No sé si se ve. Sí. Sí se ve. Ok, dice, encuentra el intervalo en el cual la función es cóncava hacia arriba, ¿no? No. Ok, voy a copiarte la función. Ya pudiste entrar al web, bueno, es que hace rato no podíamos entrar a intranet. Sí, ya está disponible. Igual estuve fallando bastante. Ok, vamos a ver si es ese. Voy a compartir.
Muy bien. Cóncava hacia arriba, ¿no? Voy a poner por aquí. Si quiero que sea cóncava hacia arriba, tiene que ser así. Este tipo de concavidad. Y ese tipo de concavidad se logra si la segunda derivada es mayor que 0, donde x pertenece a ese intervalo de concavidad. Ahora, lo primero que tengo que hacer, pues, es hacer la primera derivada. Para hacer la primera derivada, pues cancelamos este, pero nos queda 1 entre 3 más x más 3x cuadrada. Creo que es el mismo que hicimos con Isabel la vez pasada. Y si derivo, me va a quedar la de abajo al cuadrado, la de abajo, por la derivada de la de arriba que es 0, menos la de arriba que es 1, por la derivada de la de abajo, que es menos 1 más 6x. Ahora, ya en la segunda tenemos que analizar cuáles son los valores críticos. Los valores críticos son aquellos que hacen 0 arriba y abajo. La expresión abajo es una cuadrática. Que si queremos resolverla por la fórmula general, sea 6, sería el doble del segundo coeficiente con el signo contrario, más menos raíz cuadrada del cuadrado del segundo coeficiente, menos 4 veces la cantidad conocida por el primer coeficiente. O sea, esto hacerlo así, observen que aquí me da imaginario y por lo tanto no hay solución real. Entonces en cálculo solo trabajamos con reales, por lo tanto esto no tiene solución. Pero si igualamos el menos 1 menos 6x igual a 0, nos queda que menos 6x es igual a 1, x es igual a menos 1/6. Entonces quiere decir que solo dentro de la recta numérica solo hay un valor en donde aquí va a pasar algo antes y va a pasar algo después, o sea, la concavidad. Para ello vamos a tomar un valor cualquiera, un valor aquí y un valor acá. Un valor aquí puede ser menos 3. Si yo tomo menos 3, abajo, no importa lo que yo coloque, como está elevado al cuadrado, va a ser positivo. Si yo pongo menos 3 aquí, me da menos 18. Más 1, menos 17. Pero este menos lo hace más. Más entre más, más. Quiere decir que aquí es positivo, la segunda derivada. Ahora voy a tomar valores más grandes que menos 1/6. Por ejemplo, 0. Al tomar el 0, bueno, aquí no importa, les digo, porque no hay nada que lo cancele y lo que tenga yo aquí lo elevo al cuadrado, entonces es positivo. Y si esto es 0, me da negativo, menos entre más, menos. Quiere decir que el intervalo de menos infinito a menos 1/6 es cóncava hacia arriba. Y de menos 1/6 a más infinito es cóncavo hacia abajo. Entonces tu respuesta debería ser esta. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan del webboard? Yo tengo una duda con un ejercicio. ¿Lo compartes, por favor? Ustedes mandan un screenshot en el chat. Ah, ok. A ver. Yo aún tengo problema con ese tipo de ejercicios, que es interpretar una fórmula para integrar o derivar. A ver, voy a copiarlo. Ah, no me salió.
De problemas de la vida real, ¿no? Sí. Ok, ahorita lo vemos. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Tenemos una función RT, toneladas, millones, métricas toneladas por año en un tiempo t, donde t está medido en años desde 1980, es t igual a 0, ¿no? Y ya, encuentra la fórmula t para el total de los De consumo de consumo de, ¿qué es iron, no? de hierro. En millones métricos de toneladas, que es la misma de 1980 Ese es 0. hasta, o sea, sería una integral así, de 1980 hasta t, ¿no? Sí. Hasta x. Y mi función es 17.12 en 0.0. ¿Y esta respuesta no te quedó? Me suena que esto va a infinito. Ay. Límite de t es el infinito. Porque no sabes hasta dónde. Eh, pero eso me piden que encuentre la fórmula. Sí, solo la fórmula nada más. ¿Y qué hiciste? ¿Derivaste? Sí, derivé la función de adentro, pero me dice que está mal. O sea, lo que pasa es que si yo derivo, voy a ponerle f de x. Si yo derivo, me debe quedar 17.12 e a la 0.019x. Si observas lo que hice cuando derivé esta integral, fue solo colocar la expresión x. O sea, realmente no es derivar esta función, sino derivar la función integral. Que es eliminar esta integral, pero no solo es eliminarla, sino sustituir el valor. Ok, ya veo. Okay, muchas gracias, Steven, por tu duda. Bien, ¿qué más? ¿No? De esta parte. Pasamos a la siguiente parte. Vamos a Sí, creo que no pasar. quedan más dudas. A ver, Miguel. Creo que ya no quedan más dudas, Master. Ok, perdón. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que yo creo que tampoco hay dudas en términos de hacer ejercicios, pero sí tenemos que hacer el teorema, que es la segunda parte del teorema, fundamental del cálculo. Es más corta, aquí está, pero está bonita. Parte 2. Okay. La parte 2 del teorema dice que si yo tengo una integral de a, b de f de x, yo la puedo resolver ayudándonos de una antiderivada y evaluando la antiderivada en el valor extremo superior menos en el valor extremo inferior,
que esta es la fórmula que normalmente les ponían en prepa para resolver integrales indefinidas, ¿no? De A a B y restaba. Y hay veces los errores eran porque que se confundían de extremo o algo así. Y eso pasa porque como que no es claro el por qué tiene que ser f de b menos f de a. Y aquí está la razón. ¿Sí? Tomamos a f de x como una antiderivada cualquiera de la función. Observa que la función g de x también es otra antiderivada. Vamos a tomar a f mayúscula, voy a hacer por acá. Aquí tenemos la parte 2. Lo que queremos demostrar es que la integral de a a b de f de x es igual a una antiderivada evaluada primero en el valor superior f de b menos f de a. ¿Okay? Y entonces tomamos la antiderivada, sea f de x, una antiderivada. Fundamental del cálculo, parte 1, ya habíamos dicho que si derivamos nos queda la función, ¿no? Entonces quiere decir que la integral de a a b de f de... le voy a poner otra cosa, f de t de t, o sea, g de x, o sea, de a x. O sea, g de x es otra antiderivada. ¿Por qué? Porque al derivarla me da la función original. Igual esta. O sea, si yo derivo f' de x, me queda f de x. Si yo derivo g' de x, me da f de x. Y recuerden que no es f de t, sino f de t evaluada en x. O sea, son antiderivadas. Y recuerden, si yo tengo dos antiderivadas de una función, por ejemplo, si yo tengo x cuadrada, la siguiente función, sí tengo varias antiderivadas y la única relación es que la familia de antiderivadas se relacionan porque es una suma, o sea, le estoy agregando y van subiendo, se trasladan verticalmente. Entonces, si yo quiero relacionar estas dos, quiere decir que son iguales siempre y cuando le sume o le reste c, ¿no? Dependiendo del valor de c. O sea, f de x más c va a ser igual a la integral de ax de f de t de t. Esa es la manera en cómo las antiderivadas se relacionan. Y sí lo podemos checar porque si derivamos ambas, nos queda que f de x es igual a f de x. Ok. Volvamos a la parte del teorema fundamental. Ya tenemos que tienen una relación de igualdad. Y si yo quiero sacar f de b menos f de a, ¿qué tengo en términos de g de x? ¿Por qué quiero sacar f de b menos f de a? Porque yo aquí tengo esto, todo lo que quiero demostrar. Vamos a ver quién es f de b menos f de a. ¿Quién sería f de b menos f de a en términos de x? A ver, a lo mejor así no me sirve la relación, a lo mejor me sirve así. O sea, esto es igual, ¿no? Porque solo estoy sumando y restando, trasladando verticalmente. Entonces, si quiero sacar f de b, va a ser igual a la integral de a a b de f de t de t más c. Y f de a va a ser la integral de a de f de t de t más c. Por propiedades es 0.
Entonces, si yo quiero restar estas dos, va a ser igual a la integral de a b de f de t de t más c menos c. O sea que la integral de a b de f de t de t efectivamente es f de b menos f de a. Quiere decir que si yo tengo cualquier integral de 1 a 2, por ejemplo, 3x cuadrada de x, entonces basta con que yo encuentre una antiderivada de esta. Una antiderivada es aquella función que al derivarla me da la función que tengo ahí, es decir, x cúbica. Esta es una antiderivada. Pero también puedo tener otra, por ejemplo, x cúbica más pi. No necesariamente tengo que agarrar la de x cúbica. Entonces voy a tomar x cúbica más pi como mi antiderivada que voy a elegir. O sea, tengo que ver quién es f de 2 menos f de 1. F de 2 es 8 más pi menos f de 1, que es 1 más pi. Si observan siempre, la constante se van a eliminar como pasa aquí. Entonces me va a quedar 8 menos 1, o sea, 7. Si yo utilizara otra derivada, o sea, una más sencilla, que sería la de x cúbica, entonces la integral de 1 a 2 de 3x cuadrada de x es igual a la antiderivada evaluada de 1 a 2, o sea, 8 menos 1, 7. Esta es como la ven en prepa, ¿sí? Pero pues lo puedes hacer con cualquiera, aunque se decide elegir esta, la que tiene de constante 0, porque es la más sencilla. Al final siempre la constante se va a eliminar. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo que estábamos deseando que llegara para que ustedes pudieran ahora sí trabajar valores. Y de hecho en el Webboard hubieron varias integrales que tenían que resolver, bueno, utilizando la segunda parte, que es esta. Entonces, ¿dudas de esta parte? ¿Tuvieron dudas? No, todo estuvo claro para mí. La parte 2 estuvo clara para mí. Ok, solo la parte 1 de derivadas es la que estuvo un poquito Sí, extraña, ¿no? sí, tuve algunas partes mal porque no logré entender completamente bien. Solo tuve la idea, más o menos. Ok, bien. Muy bien, chicos. Entonces, con respecto ahora sí a esta semana, pues les va a gustar un poquito más porque pues realmente es resolver utilizando técnicas de integración, utilizando el teorema fundamental del cálculo. O sea, es un poquito más técnico, digamos, ¿no? Entonces les voy a mostrar el ADA que nos toca esta semana, que se llama Técnicas de Integración para Integral Definida. Los temas son técnicas de integración, se observan, solo hay dos técnicas. Esto no quiere decir, pues ya me salvé de la sustitución trigonométrica, de las fracciones parciales, o sea, no quiere decir que esta teorema fundamental del cálculo no se puede en ellos, sí se puede. Lo que pasa es que, como les había comentado, todas las técnicas de integración se dividen o se simplifican en dos. En todas tienes que hacer o sustitución o por partes. ¿Sí? No importa si es trigonométrica, si es por fracciones parciales. Obviamente por fracciones parciales pues tengo que hacerlas, digamos, una estrategia previa que es simplificarlo a fracciones para poder resolver. Pero al final lo que utilizo o es sustitución o es por partes. O integrales directas, ¿no? Entonces prácticamente esto es parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Y la simetría ya habíamos visto un poco, o sea, ya habíamos visto que si es una función impar y va de menos a es 0, ¿no?
Y que también habíamos visto que si es par, si va de menos a, es lo mismo que 2 veces de 0 a a. Entonces, esas 2 veces de 0 a a, pues ya no podíamos resolverlo porque no teníamos el teorema. Ahorita ya lo tenemos. Y el teorema de valor medio, que era una propiedad que les había comentado la sesión pasada, pero ahora sí vamos a resolver ejercicios. Entonces vamos a tener de entrada un WeWork como paso 1, que es realizar 10 integrales de integral definida. Después, aquí les comento que una de las propiedades es la simétrica, y si es una función impar, pues valía 0, ¿no? En el caso de que sea par, que es lo que les comentaba, era 2 veces el valor de CA. Aquí les pongo un ejemplo. Tengo la integral de menos 3 a 3 de x cuadrada. X cuadrada es una función par. Por tanto, aquí ya no lo puse bien, ahorita lo corrijo, es 2 veces, lo voy a corregir una vez. Por lo tanto, la integral aquí es 2 veces, es 2 veces la integral de 0 a 3. Aquí sería 2 veces a 18. Vamos a ver. A guardar. Okay. Muy bien. Aquí sería efectivamente 2 veces en una antiderivada de ella, que sería x cúbica entre 3, evaluado de 0 a 3. Y esto va a ser igual a 2 veces, pues la evaluación, ¿no? 3 por 3, 9, 3 por 3 por 3, o sea, el cubo, entre 3, que sería 3 por 3, 9, menos 0. Por el 2 de aquí, 18. Ese sería el valor. Entonces, esta partecita no la habíamos podido hacer si no supiéramos el teorema fundamental del cálculo, esta partecita. Ahora, lo mismo pasa con el teorema de valor medio para integrales. El teorema de valor medio dice que si es una función continua, solo continua, ¿no? En ese intervalo, entonces existe un valor c en ese intervalo, tal que la derivada de ese intervalo me va a dar el valor promedio, que ya lo habíamos hecho en la sesión. Bueno, ya les había explicado la sesión pasada. Creo que está aquí. Que realmente la forma de escribirlo, digamos, para entenderlo, es así. La integral, una integral, o sea, la integral, que es el área bajo la curva, esta área que tengo aquí azul, no la rosada, ¿no? Y esta parte del área bajo la curva, mi curva es esta, vamos a ponerla bien. Mi curva es esta. Y la integral, pues sería todo lo que está aquí abajo. Entonces, todo lo que esté aquí abajo va a existir una C que pertenece a ese intervalo, y este es mi f de C, tal que, digamos que f de C, que es la altura, entonces la base es b menos a por altura, va a ser de a a b, o sea, va a ser igual a la integral. Siempre voy a encontrar un rectángulo cuya área va a ser igual al área de la integral del área debajo de la curva, ¿no? Recuerden que aquí hay que tener cuidado. Bueno, en este caso es un ejemplo de función positiva, y la función positiva coincide con el área. Pero si observan, esto no es área, es integral. O sea que también si tengo una función que está, por ejemplo, negativa, y también me piden de A a B, esto es positivo y esto es negativo, me va a quedar súper negativo todo, ¿no? O sea, porque este es mayor. Voy a encontrar un rectángulo con una altura f de c, que en este caso va a ser negativa, ¿no? Tal que
su valor de área, o sea, sacando base por altura, con sentido negativo, va a ser igual al valor que tiene la integral definida. Y bueno, les pongo un ejercicio. Este no está. Ahora, en la actividad, okay. En la actividad, si ven, les puse hasta el domingo. Estamos un poquito desfasados todos, sobre todo por los tiempos que ustedes igual han tenido y por las cuestiones climatológicas y que se cae el sistema y todo, pues hemos dado un poquito más de tiempo. Entonces yo no podría decirles ahorita que el jueves me entregaron. Okay. Entonces, el teorema de valor medio, si bien ese es el significado que tiene, al final lo que se usa es esta parte. Si observan, este es f de c por b menos a, pero el teorema de valor medio es encontrar esta f de c, que realmente es al área bajo la curva, la integral definida, mejor dicho, dividida entre la longitud del intervalo, me va a dar el valor medio, me va a dar ese valor o esa altura en donde yo puedo construir mi rectángulo. Ahora, si quiero encontrar el punto en donde debo trazar la altura de mi rectángulo, bueno, eso es encontrar C. No es lo mismo f de C, que es el valor promedio, a encontrar el valor que me da el valor promedio, o sea, que sería C. Sí, aquí les puse unos ejemplos que ya les había puesto la sesión pasada. Se los dejé resueltos para que ustedes los puedan checar, se los dejé aplicados igual, en donde no es otra cosa que la longitud del intervalo, como dicen los próximos 30 años, pues es de 30 a 0, y la integral definida que va de 0 a 30 de esta función. Análogamente aquí me dan la expresión y me dicen, encuentra la cantidad promedio, ahí yo me debo dar cuenta, cantidad promedio de droga en el torrente sanguíneo durante la segunda hora. Entonces la segunda hora va de 1 a 2, entonces la longitud es 1. Y ya con eso encontramos el valor promedio. Les digo, matemáticamente les van a decir a lo mejor como en este ejercicio que tengo aquí. Si existe un z al que f de c sea igual al valor promedio de la función, o sea, no solo tengo que encontrar f de c, sino tengo que encontrar el valor que me haga f de c. Por ejemplo, si f de c es 30, pues tengo que poner 30 igual a 3c cuadrada menos 2c y encontrar valores. A lo mejor me da un valor, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? 16. 16 igual a 3x cuadrada menos 2x y encontrar los valores de x. Como es una cuadrática, me va a dar dos valores. Entonces quiero ver si esos dos valores están dentro de este intervalo. Esa es la segunda parte, tengo que ver si están. Si está al menos 1, pues ya ese sería el valor que me hace mi valor promedio. Si ninguno está, quiere decir que no hay. O sea, no podría. Hay un detalle, a lo mejor, por ejemplo, que la función no es continua. Y entonces no puedo utilizar el teorema de valor medio. ¿Sí? Y como segundo paso, pues tenemos otro webwork. Este es de 5 preguntas y son así solo del teorema de valor medio y uno de paridad, pero obviamente que puedan resolver, o sea, ya con el teorema fundamental. Y ese sería para entregar el domingo. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Todo Maestro, claro, me maestro. confundió un poco lo de las fechas. Es que ayer lo chequé y me decía que había una para el viernes y una para el domingo. Así es como se queda, una para el viernes y una para el domingo. No, todas quedan para el domingo. Voy a checar las fechas Ok. entonces, los webworks, ¿no?
Sí. Todas deben ser para el domingo. O sea, todas deben coincidir el domingo. Ya depende de cuándo lo hagan. A ver, déjame entrar al Word para que yo pueda checar. Tengo una que es el domingo. A ver, vamos a ver. Aquí las tengo. A ver, homework. Ahí te les comparto pantalla para que vean qué estoy haciendo. Ok, el webword que les marqué es el 4. Sí, es el 4, es el número 4. Sí, se abre el 11:08 y se cierra el 15. El 15 es domingo. Y sus resultados los pueden ver. El siguiente, ahorita les voy a mostrar cómo ver sus resultados. El webword 2.1, que es el teorema de valor medio. Esto ustedes no lo ven, ¿no? ¿Cómo se llaman? Este solo tiene 5. Entonces, de esos 5, ya está. Ahora, lo que sí no está raro, ¿por qué solo a 6 personas se le asignaron? Y solo a 5 personas. Por ejemplo, aquí sí, estos huevos son los que han hecho, los del teorema fundamental del cálculo. Es a 23. Yo creo que porque no han entrado todos a verlo. Por ejemplo, los que ya entraron a lo mejor ya se activó. Creo, no sé, eso se me ocurre que puede hacer. Pero, por ejemplo, los huevos anteriores son de 23 personas, o sea, 28 hay registradas, incluyendo los administradores, entonces 23. Aquí todavía. Y los dos terminan el 15 e inmediatamente el 15 ya pueden ver, o sea, a las 11:59 ya pueden ver los resultados. Ahora les voy a enseñar cómo ver los resultados. A ver si puedo entrar. No. Voy a entrar como ustedes entrarían. Ajá. Aquí está el webword. Y voy a entrar a uno que ya haya acabado. Vamos a esperar a que cargue. Ok. Por ejemplo, de la sesión pasada. Aquí está. Entro al webword. Y cuando yo me voy a la liga, me sale el mío. El que yo debo resolver. Vamos a esperar a que cargue. Nada, ¿verdad? ¿Será que ya se volvió a caer? Profesora, tengo una duda. Sí. Me entré al apartado de tema 2.4 y sale que ya Ujú. hay una actividad que entregar para el viernes. Ah, no. Esa seguro, ahorita la checamos. Ahorita vemos qué pasó. Muy bien. Ok, ya estoy en el webword. Y noten que aquí están mis 20 problemas. Entonces, acá donde dice Download PDF, ahí le dan. Si ustedes le dan antes de que obviamente termine el examen o cuando están empezando, por ejemplo, si ustedes le dan ahorita en la 2.3, está bien porque les vas a arrojar todos
todos los ejercicios y no tienen que estar viéndolos si los quieren imprimir. En mi caso, no sé si porque soy docente me sale pues todos ustedes y cuál de todos quiero. Entonces, si quiero ¿no? En su caso, supongo que solo les va a salir su nombre y la que eligieron. Para respuestas de estudiantes, ¿no? ¿Cómo sería? Como ya di la solución, entonces aquí le pongo generar copia. Y se va a generar para ustedes, para cada uno de ustedes, las respuestas de ese ejercicio. En este caso estoy descargando la Isabel Tuyub Sánchez, que es la mía, que yo no la contesté. Entonces seguro me va a saber que todas han sido incorrectas. Pero abajo me va a dar la solución, porque ya se pasó la fecha que se cerraba el webword. Les debe dar la solución. Bueno, en este caso no sé por qué, pero el de ustedes ya está, por ejemplo, en todas las mías dice incorrectas, porque no las he checado. En su configuración les debe salir diferente. Por ejemplo, yo aquí, bueno, aquí a mí me da para elegir, ¿no? No, quiero las soluciones. A lo mejor a ustedes también ya les sale la opción de poder poner soluciones. Ok. Y ya me sale la solución. Aquí. Abajito, ¿no? La solución y así ya pueden checar sus respuestas, cada quien. Inmediatamente después que haya cerrado el webword. Y antes les sirve para imprimir y ya, ok, vamos a checar la duda que comentan en la 2.4. A ver. Sí, en el 2.4 todavía no llegamos. Entonces, hay una, pero esta se ve que, bueno, como que se corrió de los siguientes años. No, dice 30 de septiembre del 2019. Entonces vamos a... Si lo oculto, será que ya deja de molestar para que ustedes no estén con el pendiente de resolver. Ay. Hay unas personitas, como que es en equipo. Vamos a ponerle ocultar. ¿Sí? Y ya. Ok, entonces ahorita estamos en esta técnicas de integración. La siguiente semana estaremos trabajando con integrales impropias, que es el último tema de unidad, y ya después tendríamos nuestro... Recuerden que cuando tenemos nuestro examen, como que es una semana completa de estarnos conectando. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, para mí sería todo. Ya, terminamos puntual. ¿Sí? Entonces, cualquier duda igual me pueden contactar. Pues realmente son 2 webword, uno lo quise poner dividido, es menos que el anterior, porque el anterior fue 20, estos son 15. Y voy a ver lo de la grabación de la sesión pasada.